Queridos amigos de Recrearte Club, te doy la más cordial bienvenida a este mini taller de cómo hacer mi primer ojo de Dios. Especialmente pensado en ti que estás en la búsqueda de una guía sencilla para iniciarte en este arte. Espero que sea de tu agrado y sin más pasemos a ver qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer. Adelante. Si estás por iniciarte en el arte de los mandalas tejidos, desde aquí te voy a compartir algunos tips que te ayudarán a tener éxito en cada uno de tus proyectos. Vas a necesitar palitos, en este caso te presento aquí algunas alternativas. Tengo estos que miden 22 centímetros de largo y son de brocheta un poco más gruesas. Y estos que miden 12 centímetros y son de brochetas más delgadas. Mi recomendación es que los marques al centro y luego centímetro a centímetro para tener mayor precisión a la hora del tejido. Y aquí tenemos estos palitos mondadientes o palitos de dientes que también podemos utilizar y que generalmente tenemos a mano en casa. También la recomendación es medirlos al centro y luego marcarlos centímetro a centímetro. Este tamaño que tengo aquí mide 6 centímetros. Y acá te presento estos palitos que son más gruesos. En realidad son unos retazos que me quedan de otros proyectos de mandalas más grandes. Este palo mide 10 milímetros de grueso y tiene pues un largo de 15 centímetros. Es un poco grueso, pero lo podemos aprovechar para hacer algunos ojitos de Dios para decorar el jardín, ya que como son gruesos, el material va a durar más tiempo a la intemperie. En cuanto a los hilos, tenemos una gran variedad de alternativas para elegir. En este caso, para los palitos de dientes, yo voy a utilizar hilos de bordar de MC número 8. Y acá tenemos las lanas acrílicas, tanto gruesas como delgadas. Aquí tenemos las gruesas que tienen entre 3 a 4 milímetros de espesor. Y de este lado tenemos las lanas acrílicas delgadas. Estas son tipo cristal en dos variedades. Esta de una sola hebra y estas otras de 3 hebras. Y esta otra que tenemos acá es una variedad de lana acrílica, pero de una textura más suave, diferente. Y si quieres saber más acerca de los diferentes materiales que podemos utilizar para nuestros mandalas tejidos, aquí arriba te dejo un enlace de un video donde específicamente hablo de materiales para mandalas y ojitos de Dios tejidos. También vamos a utilizar unas plantillas, las cuales puedes descargar de mi página web. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace o la puedes fabricar tú mismo o tú misma a partir de una hoja de papel, la cual vas a doblar por la mitad con mucho cuidado de que sus bordes encajen perfectamente. Luego vas a hacer el quiebre, la abres y la vuelves a doblar a la mitad, cazando las esquinas y haces el quiebre nuevamente. De esta manera va a quedar marcada la plantilla que vamos a necesitar para estos ojitos de Dios. Vamos a iniciar con el ojito de Dios más pequeño. En este modelo voy a utilizar hilo de MC número 8. Ustedes pueden elegir el color a su gusto. Yo voy a utilizar el color amarillo. Hay diferentes formas de iniciar. En este modelo vamos a hacerlo de esta manera. Voy a colocar los palitos en forma de cruz con sus ángulos en 90 grados y luego voy a empezar a dar vueltas alrededor del eje en forma diagonal. Voy a dar 5 vueltas y luego en el otro ángulo diagonal voy a hacer
5 vueltas más, cuidando de que las puntadas queden una al lado de la otra. Luego de hacer esto, verifico que las medidas del centro estén en su lugar y coincidan con la marca de la medida central del palito de la parte de abajo. Como este ojito es pequeño, con estas 5 vueltas en cada uno de estos ángulos es suficiente. Y luego vamos a empezar a tejer alrededor de los palitos. Vamos avanzando teniendo cuidado de que las hebras queden una al lado de otra. Debemos evitar que los hilos queden sobrepuestos. Eso es importante para darle un buen acabado a nuestra pieza. Una buena técnica para lograr este efecto es tener la hebra corta, así como ven que yo tengo el hilo mientras voy tejiendo alrededor de los palitos. Voy a tejer aproximadamente medio centímetro con este color. Cuando completo la medida y voy a hacer el cambio de color, vamos a hacerlo de esta forma. Hacemos una lazada alargada sobre el palo, luego envolvemos el hilo en nuestro dedo índice, cortamos el hilo y vamos a meter el hilo por el ojito de la lazada y lo alamos fuertemente hacia la parte de atrás. Y el hilo que quedó de cuando iniciamos lo cortamos. Luego vamos a colocar nuestra estructura sobre la plantilla para verificar de que sus ángulos están en 90 grados. En caso de que haya que ajustarlo, lo hacen con mucho cuidado para evitar que se aflojen los hilos que ya tenemos tejidos. Continuamos, ahora voy a utilizar este otro tono de amarillo. Vamos a iniciar el tejido en otro palo diferente al palo en el que hicimos el remate del color anterior. Debemos tener cuidado de que el remate anterior se mantenga firme, que no se afloje. Y cuando pasamos sobre el hilo donde comenzamos, ese hilo debe quedar debajo de la lazada nueva que estamos colocando. Eso va a ayudar a sostener la hebra para que los hilos no se aflojen. Continuamos tejiendo, siempre cuidando de que las puntadas queden una al lado de la otra para que nuestro tejido quede bien distribuido y se vea prolijo. Continuamos tejiendo. Algo que es importante recordar es que siempre vamos a rematar el hilo en el punto donde iniciamos para que todos los lados queden del mismo ancho. En este caso voy a tejer de 4 a 5 vueltas con cada color. Eso ustedes lo pueden hacer a su gusto. Pueden hacerlo todo de un solo color o multicolor o de dos colores como ustedes quieran. Cada vez que vamos a rematar el hilo vamos a hacer esa lazada alargada y luego vamos a rematarlo en la punta del palo. Esto nos ayuda a evitar abultamientos donde hacemos el remate. Aunque hay otras formas también de rematar que también lo explico en otros tutoriales. Avanzamos, ahora voy a colocar un color naranja y vamos a iniciar estas vueltas en un palo diferente al de los remates anteriores. Aquí vemos los dos palos en los que ya hemos rematado y vamos a iniciar el nuevo color en otro palito. Esto también nos ayuda a evitar abultamiento en los lugares donde hemos hecho los remates y nos da un mejor acabado a nuestro ojito de Dios. De esta manera continuamos tejiendo y cambiando los colores de acuerdo al gusto de cada uno. Cuando ya hemos avanzado en el cambio de los colores, vamos a observar que tenemos en los diferentes palos los hilos
de las lazadas de los remates anteriores. Eso lo vamos a ir cortando para mantener nuestra superficie de trabajo limpia. Además, estos hilos han quedado asegurados con las vueltas de los colores anteriores, exceptuando el último color que hemos tejido. Ese no lo cortamos porque aún la lazada no está sujeta, para evitar que se suelten las vueltas. De esta manera continuamos tejiendo y cambiando los colores de la forma que ya les he explicado hasta que llegamos a la parte final, que les voy a explicar a continuación cómo vamos a hacer ese acabado. Cuando ya hemos avanzado y nos queda poco palo, nos auxiliamos con la silicona para sellar la hebra de hilo y hacer el remate. Luego cortamos los hilos y finalmente tenemos nuestro ojito terminado. Como este ojito podemos hacer varios que podemos utilizar como complemento para decorar otros mandalas. Y ahora vamos a decorar las puntas con unas bolitas de madera que tengan el huequito suficientemente grande para introducirlo en las puntas de nuestro ojito de Dios. Para ello nos vamos a auxiliar con silicona, la cual vamos a poner en la punta del palito y luego vamos a colocar la bolita de madera, la ajustamos y la dejamos secar. En una de sus puntas vamos a colocar el colgador. Para ello vamos a cortar un pedacito de hilo de 8 centímetros aproximadamente e introducimos ambas patitas del hilo a través del huequito de la bolita. Luego vamos a colocar silicona en la punta del palo que tenemos disponible y vamos a acomodar las puntas del hilo a ambos lados del palito. Luego vamos a bajar la bolita y ajustarla dentro del palito. De esta manera va a quedar el colgador sujeto al palo y allí pues lo dejamos secar. Luego cortamos el exceso de hilo que quedó del sobrante del colgador. Y aquí tenemos nuestro hermoso ojito de Dios terminado. Ahora te voy a mostrar otra forma de empezar a tejer tu ojito de Dios. Te mostré en el primer modelo que podemos poner la estructura en cruz y comenzar a tejer en forma diagonal en sus ángulos. Pero ahora te voy a mostrar otra forma que consiste en colocar los dos palitos paralelos uno al lado del otro con la medida central alineada y luego empezamos a envolver el hilo. Vamos a hacer por lo menos 5 vueltas. Estas vueltas se hacen no tan apretadas para poder tener la facilidad de mover la estructura una vez hechas estas vueltas. Luego abrimos la estructura en forma de cruz y nos cercioramos que sus medidas estén alineadas, tanto la del palito de arriba como la del palito de abajo, cuidando que sus ángulos se mantengan en 90 grados, y vamos a empezar a tejer diagonalmente en sus ángulos. Vamos a dar 5 vueltas en el primer ángulo, luego giramos, vamos al segundo ángulo y hacemos 5 vueltas más, cuidando de que las puntadas queden una al lado de la otra. Luego giramos y hacemos 5 vueltas más y nuevamente giramos y hacemos 5 vueltas más, lo que quiere decir que vamos a trabajar por sus 4 ángulos. De esta manera el ojito central nos va a quedar un poco más relleno. Ahora colocamos nuestra estructura sobre la plantilla para ver cómo nos han quedado los ángulos, y si necesitamos corregir algo lo podemos hacer en este momento. Luego vamos a rellenar
o a dar unas puntadas más alrededor en el último ángulo que tejimos. Lo que vamos a procurar es rellenar los espacios que queden entre una hebra y la otra para que el ojito, que es el punto central, se vea relleno. Luego de esto vamos a empezar a tejer alrededor, cuidadosamente, envolviendo el hilo alrededor de cada palito, cuidando de que las puntadas queden exactamente al lado del ojito central. Y así continuamos tejiendo, cuidando de que las hebras queden una al lado de la otra. Cuando tejemos es importante ir observando que el tejido vaya avanzando parejo y vaya llegando a todas las medidas simultáneamente. Por ejemplo, como los palos están a diferentes alturas, eso significa que tenemos diferentes dimensiones y esto va a hacer que el tejido se vaya quedando más atrás. Entre más gruesos son los palos, más se va a notar esta diferencia. Por ejemplo, aquí podemos observar que de un lado la medida está más cerca y del otro lado la medida está más alejada. Así que lo vamos a compensar haciendo dos lazadas en la parte que debemos emparejar y así nuestro tejido se nivela. Esto es importante aprenderlo y es algo que tenemos que hacer intuitivamente porque puede aparecer en cualquier parte del tejido y no hay una norma escrita donde te diga va a pasar en tal palo o en tal movimiento que hagas. Eso lo tenemos que ver intuitivamente. Continuamos tejiendo hasta tener aproximadamente 1 centímetro midiendo desde el centro, aunque ustedes pueden tejer libremente un poco más o menos cantidad de acuerdo a su gusto. Cuando ya completo en este caso 1 centímetro, voy a hacer una lazada alargada y luego corto el hilo y voy a rematarlo en la pequeña lazada que he hecho en mi dedo. Y antes de continuar colocamos nuestra estructura sobre la plantilla para cerciorarnos de que está en la posición correcta. Este paso es importante realizarlo en las primeras etapas de nuestro ojito de Dios. Vamos a cambiar a otro color. Recuerden, en otro palo diferente al palo donde hicimos el remate. Vamos a iniciar haciendo una lazada con el hilo. Es importante que la hebra con la que comenzamos quede sujeta debajo de la siguiente lazada cuando pasamos por el palo, ya que esto va a asegurar que nuestro tejido quede firme y evitar que se vaya a soltar la puntada. Continuamos tejiendo, cuidando que cada hebra quede una al lado de otra para asegurarnos un buen acabado de nuestro proyecto. Y además cuidando las medidas, que todas las medidas lleguen simultáneamente a la marquita que ya tenemos previamente colocada. Otro detalle importante a recordar es que las vueltas terminan donde iniciamos. O sea que para rematar el hilo y cambiar de color debemos terminar donde iniciamos cada bloque de color. Vamos a hacer una lazada extendida para hacer el remate a nuestra puntada. Y de esta forma es que vamos a cambiar de color. Voy a continuar tejiendo, cambiando los colores. Ustedes pueden utilizar los colores a su gusto siguiendo este procedimiento. Cuando llegamos a las últimas etapas, que ya no tenemos casi palito para tejer, podemos ayudarnos con silicona para rematar las hebras. Finalmente, yo voy a utilizar un color oscuro, en este caso negro, para hacer las últimas vueltas de este ojito de Dios. Voy a tejer hasta que quede aproximadamente 1 centímetro o un poquito menos
y luego vamos a auxiliarnos con la silicona para sellar las puntas. Colocamos un poquito en cada una de las puntas y luego vamos a forrar los palitos en la última vuelta del tejido. Este paso lo debemos hacer con bastante cuidado para evitar que el hilo se vaya a manchar con la silicona, ya que al ser un color oscuro, si se unta de silicona, pues nos va a quedar una mancha que va a afectar la estética del acabado de nuestro proyecto. Luego hacemos una lazada al final, cortamos el hilo y aquí tenemos nuestro bello ojito de Dios. Ahora te voy a mostrar otra forma de tejer un ojito de Dios. Para ello vamos a utilizar dos palos que son unos retazos que me han quedado de otros mandalas. Por eso estos palitos son más gruesos, pero puedes utilizar palitos de brocheta también. Estos miden 15 centímetros. Voy a utilizar una gama de colores rosados, aunque tú puedes utilizar la gama de colores que más te llame la atención. Vamos a colocar los palitos en forma de cruz, como en el primer modelo. Sostengo la hebra entre mis dedos y comienzo a tejer en forma diagonal. Voy a tejer 5 vueltas. Luego giro el tejido y hago 5 vueltas más, procurando que cada una quede una al lado de la otra. Luego me cercioro de que las medidas estén uniformes, estén emparejadas, centro con centro, tanto el palo de arriba como el palo de abajo, y que las medidas de los lados, las marcas que ya he hecho, estén equidistantes una de la otra. Hago los ajustes necesarios y luego voy a continuar tejiendo en forma diagonal en el siguiente ángulo. Esto lo voy a hacer porque estos palitos son mucho más gruesos y necesito fortalecer esta estructura para mantenerla en su lugar. Voy a tejer 5 vueltas, luego giro y voy a tejer 5 vueltas más. Una vez que he dado ya 5 vueltas por cada cuadrante, voy a trabajar unas vueltas adicionales en el último cuadrante para rellenar lo que haga falta. Observo dónde están los espacios entre las líneas y allí coloco unas vueltas adicionales para rellenar este centro que va a ser el punto focal de mi ojito de Dios. Luego presento mi estructura sobre la plantilla para comprobar que sus ángulos están en 90 grados. Si debo ajustar algo, en este momento lo voy a hacer. Luego empiezo a tejer alrededor, cuidando de que las hebras queden muy cerca del centro, sin dejar espacio. Siempre debemos estar observando que nuestros ángulos de 90 grados se mantengan. Corto este hilo que es la hebra del comienzo, que ya no la necesito aquí. Acomodo las puntadas. Como estos palos son gruesos, tengo que estar pendiente de que las puntadas estén bien acomodadas, tanto por la parte del frente como por la parte de atrás. En la parte del frente, observar que las hebras queden una al lado de la otra. Evitar que los hilos queden sobremontados al tejerlos sobre el palo, ya que esto va a hacer que el tejido se vea abultado y en desorden, afeando el trabajo. Para cambiar de color lo hago haciendo una lazada extendida y atando el hilo como les he explicado en los dos tutoriales anteriores. Para hacer el cambio de color, inicio en un palo diferente al palo en el que hice el remate. Si eres principiante, te recomiendo iniciar con estas lanas acrílicas gruesas
Aunque si tienes experiencia haciendo otro tipo de trabajos o tejidos con hilos delgados, también puedes hacer tus ensayos. Otro detalle a recordar es ir observando que todas las medidas avancen igual, ir observando que el tejido llegue a todas las medidas simultáneamente. Por ejemplo, en este palo puedo ver que la medida está un poco alejada, así que voy a hacer 2 vueltas para emparejarlo. Esto es algo que deben aprender a hacer intuitivamente, o sea que para reconocerlo tienes que estar en el momento presente, atenta a lo que estás haciendo para darte cuenta. Vamos a continuar tejiendo nuestro ojito de Dios de acuerdo a las indicaciones que hemos visto hasta el momento. Y aquí tenemos el resultado. Ahora ya estoy haciendo las últimas vueltas, las de cierre, y vamos a colocar un poquito de silicona en las puntas. Aproximadamente le he dejado 1 centímetro o tal vez un poquito menos. Y ahora vamos a cubrir ese pedacito de palo con mucho cuidado para evitar que el pegamento vaya a manchar los hilos. Finalmente hacemos una lazada, cortamos el hilo y amarramos fuertemente alando hacia atrás. Cortamos los hilitos excedentes y aquí está el resultado final. Y resumiendo, te muestro los 3 modelos que hemos hecho en este mini taller. El que acabamos de terminar, que lo hemos trabajado en lanas acrílicas gruesas, tenemos este segundo modelo trabajado en lanas acrílicas delgadas y el pequeño trabajado en hilos de algodón DMC número 8. Abajo en la descripción de este video y aquí arriba te comparto el enlace de un taller completo de mandalas tejidos donde te explico desde lo básico hasta modelos más elaborados. También allí puedes aprender a decorar estas piezas, hacerle los colgadores y ponerle algunos otros complementos. Si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte y a seguirme por mis redes sociales. Nos vemos pronto en el siguiente tutorial. Chao.